Vamos a explicar cómo es que se utiliza la forma punto pendiente para calcular ecuaciones. Acuérdense que la forma punto pendiente va a tener esta forma. Acuérdense que una forma es una manera de escribir, donde sabemos que esta X es la abscisa de cualquier punto, de un punto que no conozco y que va relacionado al concepto de lugar geométrico. Esta Y es la ordenada que corresponde a la abscisa del punto anterior y que corresponde a un punto que no conozco, pero es un punto que pertenece al lugar geométrico. Posteriormente veremos el concepto de lugar geométrico. También viene la pendiente, que es la inclinación de la recta y se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza. Y vamos también a tener la coordenada de un punto, una abscisa de ese punto y una ordenada de ese punto. Así es como se forma la forma pendiente, y acuérdense que se utiliza para calcular la ecuación del lugar geométrico. Lo único que debo hacer es sustituir la pendiente y la coordenada del punto, y el concepto que se va a aplicar es sustituir. Entonces vamos a estar aplicando el cálculo de la ecuación utilizando esta forma, y también vamos a considerar que en geometría y trigonometría nos enseñaron estos dos triángulos. Observen cómo esos dos triángulos el primero tiene una característica que es un triángulo equilátero, por lo tanto todos sus ángulos son de 60 grados, pero aquí en uno de sus ángulos vamos a trazar una bisectriz. Debido a que trazamos una bisectriz, entonces este lado que mide 2 va a quedar dividido por el punto medio. Recuerden que en un triángulo equilátero el punto medio, perdón, las rectas notables son las mismas, o sea que la mediana, mediatriz y altura es la misma. Por eso aquí está dividiendo en 2, y por teorema de Pitágoras calculamos este lado, que es un 2 al cuadrado menos un 1 al cuadrado, la raíz cuadrada, por eso es raíz de 3. Y de manera similar tenemos otra figura que se basa en un cuadrado que tiene longitud 1, por lo cual al ser un cuadrado todos sus ángulos son de 90, y al trazar una diagonal, esa diagonal me va a generar una bisectriz, o sea que cada ángulo va a medir 45 grados, y de aquí podemos ver que hay un triángulo. Ese triángulo es un triángulo isósceles. Calculamos por teorema de Pitágoras la hipotenusa es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que me da la raíz de 2, y también sabemos que este ángulo es recto, y estos dos triángulos, este triángulo y este triángulo, es el que vamos a estar utilizando cuando no me den directamente a la pendiente, que ahorita vamos a hacer ejercicios al respecto. Bueno, me están diciendo que he conocido un punto de la recta, un punto, ya me están haciendo la indicación que es un punto, y la pendiente, me dicen que es la pendiente, obtener la ecuación en cada uno de esos dos casos. Entonces sabemos que lo que debemos de aplicar es la forma punto pendiente. Por lo tanto, lo único que debemos de hacer entonces es sustituir. Acuérdense que el concepto básico aquí solamente es sustituir, y ya que hicimos la sustitución, pues vamos a sustituir en la fórmula. Obviamente, perdón, en la forma. Obviamente sabemos que aquí es el punto B, aquí me están hablando de un punto A, pero simplemente me están haciendo el indicio que es un punto conocido. Por lo tanto, si hago la sustitución, obtengo que es una ordenada menos la ordenada del punto B, que es 3, igual a la pendiente, que es un menos 3, multiplicado por la abscisa del punto que no conozco y que me está representando todo el lugar geométrico, menos la abscisa. Observo que la abscisa es un menos 2, por lo tanto, aquí vamos a cambiar por un corchete. Escribimos la abscisa del punto que no conozco, menos la abscisa del punto que conozco, que es menos 2. De ahí entonces sabemos que para poder comenzar a resolver lo que tenemos de aquí, debo de empezar por jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Con esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí hay una resta. Esa resta, para saber si la hago o no la hago, necesito ver el concepto de términos semejantes. Estos dos no son términos semejantes, por lo tanto no puedo aplicar la ley de la resta. Vamos al miembro derecho. En el miembro derecho me doy cuenta que ahí puedo aplicar algo que se denomina la ley de los signos. El producto de dos signos iguales me da un signo positivo. Y una vez que hice la ley de los signos, observo que hay una multiplicación que se tiene que distribuir sobre los dos elementos de la suma. Por lo tanto, vamos a aplicar también la propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma o sobre los elementos de la resta. Por lo tanto, al hacer la aplicación de esos conceptos, me va a quedar una y menos el 3 igual a un menos 3x. Aquí habíamos dicho que es un signo más, por ley de los signos es un signo menos, y me queda un menos 6. De ahí entonces ya veo que esto es una ecuación. Recuerden que una ecuación es una igualdad entre
dos expresiones algebraicas. Cada expresión algebraica son operaciones con términos, pero sabemos que el término en x debe ser positivo. Por lo tanto, lo que debo de hacer es una operación inversa para que este término negativo quede en el miembro izquierdo y sea positivo. Por lo tanto, la operación inversa de la resta es una suma. De ahí escribimos que aquí hay una 3x. Luego, por orden, sabemos que debemos de escribir la y. Le agregamos un y. Y luego observo que estos dos son términos semejantes. Entonces, como esos dos son términos semejantes, yo puedo hacer la operación entre estos dos términos semejantes. Para poder hacer la operación, todo debe de quedar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, aquí voy a aplicar una operación inversa, por lo cual me va a dar una suma. Y al darme una suma, observo que estos dos son signos diferentes. Al ser signos diferentes, quiere decir que el concepto que voy a aplicar con esos términos semejantes después de la operación inversa va a ser la ley de la resta. Y entonces, al ser la ley de la resta, sabemos que dejamos el signo del mayor es un positivo. Tengo la resta de los dos números, quedándome un 3. Y aquí, como ya hice todas las operaciones inversas y no quedó ningún término en el miembro derecho, pues ya sabemos que esto es igual con 0. Ese es el resultado de la ecuación. Sabemos que todos los resultados los debemos expresar en la forma general, por eso debe quedar igualado a 0. Vamos a hacer el otro inciso. El otro inciso es básicamente lo mismo. Sabemos que por darnos cuenta que conocemos un punto y conocemos la pendiente, directamente podemos hacer la sustitución en la forma punto pendiente. Por lo tanto, hago la sustitución, sabemos que el punto es C, aquí estoy indicando un punto A, pero solamente lo que está diciendo es que es un punto conocido. Ahora estaríamos hablando de un punto C, y al hacer la sustitución me va a quedar entonces una ordenada que le voy a restar la ordenada del punto conocido, donde aquí agregamos un paréntesis para indicar la multiplicación. Luego me indican que hay una pendiente. Vean la diferencia de las pendientes. Este es un entero y este es un número racional. Por lo cual, con este número racional vamos a procurar dejar el signo en el numerador para que sea más rápida la operación y también para evitarnos algunos problemas. Solamente para que quede claro, sabemos que si yo tengo un menos 3 entre un más 5, la ley de los signos me lleva a que este sea un signo negativo. Por eso yo lo puedo escribir signo negativo en el numerador. También yo lo pude haber escrito como un más 3 entre un menos 5, de donde por ley de signos sabemos que el resultado es negativo. Lo que sí no puedo hacer es escribir el signo negativo en el numerador y el signo negativo en el denominador, porque por ley de signos aquí me daría un signo positivo, el cual no checa con lo que es la pendiente. Por eso tengo dos opciones, dejar el signo negativo en el numerador o en el denominador. Vamos a hacernos por costumbre que siempre quede en el numerador para no estar cometiendo alguna imprecisión, ¿no? Hacernos un hábito y siempre dejarlo en el numerador. Sabemos que después de la pendiente se escribe la abscisa y le vamos a restar la abscisa del punto conocido, que es la abscisa 5, expreso la multiplicación y acabé con el concepto que se aplica en la forma. De ahí observo y me doy cuenta otra vez que para poder empezar a realizar cualquier situación necesito verificar la jerarquía de operaciones, o sea, cuál es la operación que voy a realizar primero. Me doy cuenta que aquí hay una multiplicación de dos signos, por lo tanto el concepto que voy a aplicar es la ley de los signos. Como aquí es una suma, reviso si se puede hacer la suma, por lo tanto necesitamos verificar el concepto de términos semejantes. Me doy cuenta que esos dos no son términos semejantes, porque para que fueran términos semejantes los dos deberían de tener una variable y. Como no se puede hacer la ley de la suma, entonces me voy al otro miembro, en el otro miembro me doy cuenta que aquí no son términos semejantes, y entonces observo que este menos 3 puede aplicarse una propiedad distributiva sobre los dos miembros de la resta, pero este 5 puede hacer lo mismo, aplicar la propiedad distributiva sobre los dos elementos de la suma. Por lo tanto, voy a aplicar una propiedad distributiva para el menos 3 directamente con los elementos de la resta, pero voy a aplicar previamente una operación inversa para que este número que está dividiendo pueda multiplicar en el miembro derecho y de ahí también realizar una propiedad distributiva. Por lo tanto, aplicando esos conceptos, obtengo que tengo 5 veces y más 20 igual menos 3x 15. Acuérdense que la propiedad distributiva conlleva la ley de los signos y obviamente las tablas de multiplicar.
De ahí vuelve a ser la situación anterior, que ya tengo una ecuación, pero recuerden que todos los resultados los debo de dar en la forma general. Por lo tanto, me doy cuenta que aquí tengo una x que es negativa, similar a lo que tenía aquí. Por lo tanto, comienzo con una operación inversa para expresar el resultado de manera que todos los términos estén en el miembro izquierdo. De ahí la operación inversa me lleva a que es una suma, por lo cual aquí hay un 3x, luego sigue el término lineal en y, que yo sé que es un más 5y. Sabemos que aquí no se escribe el signo, porque el signo solamente se escribe si es una operación. Aquí no es una operación, por eso no se escribe el signo. Y luego resulta que tengo términos semejantes. Esos dos términos semejantes son los términos independientes, por lo cual, revisando el concepto de términos semejantes, observo que yo sí puedo hacer operaciones entre estos dos términos. Sin embargo, debo de hacer una operación inversa de manera que todo quede en el miembro izquierdo. Para que quede en el miembro izquierdo, vuelve a ser que esta suma, aquí me va a quedar una resta, por lo cual debo de aplicar la ley de la resta, porque son signos diferentes, y hacer la ley de la resta, entonces voy a dejar el signo del mayor, que es el número, pues el número mayor que es un positivo, el signo del número mayor. Por lo tanto, el resultado va a ser un más, y al hacer la resta del 20 y del 15 me va a quedar un 5, igual con 0. Con eso yo ya tengo el resultado expresado en forma general. Vamos a realizar otro ejercicio con la única diferencia que ahora no les estoy dando la pendiente, sino ahora estamos teniendo como dato un ángulo. De todas maneras, sabemos que la pendiente es, en geometría y trigonometría, la tangente del ángulo. Por lo tanto, lo que tenemos ahora de tomar de referencia precisamente son estos triángulos que yo les había mencionado anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, el 120 se asocia al 60 debido a que es el doble. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente para convertir o expresar eso en pendiente, tenemos que ubicar, tal cual nos enseñaron en geometría y trigonometría, el triángulo. Y este triángulo, para tener un ángulo de 120, sabemos que siempre se va a hacer con respecto al eje positivo del eje de las abscisas, y sabemos que como aquí nada más llegamos a 20 grados, debo de llegar al segundo cuadrante. Ahí yo tendría un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, el ángulo suplementario, que es este es el que mide 60. Ese mediría 60 grados. Al hacer una similitud al triángulo que tengo acá, fíjense cómo se parece a este triángulo. O sea, aquí tengo el de 120 grados, el de 60 como marca la figura, y entonces el de 30 grados está en la parte superior. Aquí, este es el de 30 grados, solamente para tener referencia, y vamos a observar que el que está enfrente del ángulo de 60 grados es el lado que mide raíz de 3. El opuesto, el adyacente es 1 y la hipotenusa es 2. Por lo tanto, aquí ya puedo dibujar que el opuesto, como había mencionado, al de 60 grados, este es un lado que mide raíz de 3, este es un lado que mide 2 y este es un lado que mide 1. Acuérdense que la figura no refleja mucho lo que estoy haciendo, solamente es una referencia, pero por eso estoy dejando aquí ese triángulo para que se vea más similar a lo que son las medidas. De aquí observo que como está hacia la izquierda, entonces este 1 debe ser en sentido hacia la izquierda. Lo indico con un signo entre paréntesis porque me está dando solamente el sentido. Este, como está hacia arriba, le escribo aquí un signo positivo porque el lado, el cateto opuesto va hacia arriba, y la hipotenusa sabemos que siempre es positiva, por lo tanto ahí no hay tanto que pedir, no hay tanto que ver. Por lo cual, ahora sí, sé que la pendiente es la tangente del ángulo de 120 grados. Por lo tanto, sabemos que la tangente se define como la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo cual, la pendiente va a ser el cateto opuesto, que me estoy dando cuenta que es un más raíz de 3, dividido entre un cateto adyacente que es menos 1. De aquí entonces observo que por ley de los signos, la pendiente va a ser un menos raíz de 3. Recuerden que todo esto es mental, esto no es, no necesito utilizar la calculadora, porque recuerden que en el examen de admisión a la superior no se permite el uso de la calculadora. Entonces hay que escribir este triángulo para de este triángulo poder hacer la deducción que estoy escribiendo aquí
y que esta deducción sería de manera mental. Obviamente el dibujo del triángulo sí lo necesito, sí se necesita escribir, porque de esa manera me doy cuenta hacia dónde están los lados y precisamente el signo de la pendiente. Ya teniendo la pendiente, pues se convierte en un ejercicio como el anterior, por lo cual lo que debo de hacer es sustituir. Acuérdense que para sustituir, bueno, ahora como ya me quedo un poquito más alejado, primeramente voy a plantear la forma. No la tengo tan a la vista, por eso la voy a plantear. Y si hacemos el planteamiento, entonces sabemos que la forma punto pendiente obedece a una ordenada de un punto que no conozco, menos la ordenada del punto que sí conozco, que en este caso es el punto D, igual a la pendiente que la acabo de calcular por la abscisa del punto que no conozco, que me está representando el lugar geométrico, menos la abscisa del punto conocido. Vuelvo a mencionarlo, ¿no? Aquí planteé la forma, porque no la tengo tan a la vista. Entonces hago la sustitución. Sabemos que sustituir nada más es reemplazar. Por lo tanto, la ordenada que no conozco, pues sigo sin conocerla. La ordenada del punto D, me doy cuenta que es un menos 2. Agrego aquí un paréntesis para indicar la multiplicación. La pendiente es menos raíz de 3, que es un número irracional. No tenemos por qué espantarnos o sufrir alguna situación de incertidumbre. Simplemente es un número irracional y se va a trabajar como tal. Luego multiplico por una abscisa que no conozco menos la abscisa del punto D, que ya habíamos visto que es un menos 3, por eso me anticipé escribiendo el corchete, y con eso ya hice la sustitución en la forma. De ahí debemos de tomar decisiones para saber qué es lo que voy a hacer con lo que acabo de obtener. Sabemos que empezamos por jerarquía de operaciones, porque hay demasiadas operaciones. Observo que la primera operación es un producto de signos, por eso vamos a aplicar el concepto de ley de los signos. Producto de dos signos iguales menos positivo, al ser aquí es un positivo. Para poder hacer la aplicación de la ley de la suma, necesito verificar que sean términos semejantes. Me doy cuenta que no son términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer más que la aplicación de la ley de los signos. En el miembro derecho ocurre lo mismo, pero me doy cuenta que esta raíz de 3 va a distribuirse en multiplicación sobre los dos elementos de la suma. Por lo tanto, vamos a aplicar de una vez la propiedad distributiva. Por lo cual, la aplicación de todos esos conceptos me lleva a escribir un y más 2 igual a un menos raíz de 3x, otra vez menos un 3 raíz de 3. Acuérdense que estoy trabajando con dos tipos de números diferentes. Números irracionales, que es un coeficiente, y aquí resulta que tengo un número irracional y un número racional. Primero escribo el número racional y el número irracional, pero sabemos que estos dos son coeficientes, esos dos son números, por lo tanto este es un término independiente. De ahí entonces, como ya tengo una ecuación, una igualdad entre dos expresiones algebraicas, en cada expresión algebraica hay operaciones, pues lo único que debo de pensar es en llevarlo a la forma general, porque el resultado debe estar escrito en forma general. De ahí observo que al tener aquí una x que está negativa del miembro derecho, todo lo debo de expresar en el miembro izquierdo, por lo cual ahí vamos a aplicar una operación inversa, y al aplicar la operación inversa la resta es una suma, por lo cual escribo el coeficiente que es raíz de 3 y una x. Luego me voy con la y, que vamos a escribir un más y luego observo el concepto de términos semejantes. Y este son términos independientes. Sin embargo, este es un número real, es un número entero, y este es un producto de un número entero por un número irracional. Por lo tanto, no son términos semejantes, y como no son términos semejantes, no puedo hacer operación entre ellas. Por lo cual, no voy a aplicar ni ley de la resta ni ley de la suma. Lo único que voy a hacer es reescribir al 2, que ya estaba en el miembro izquierdo, y aquí voy a hacer una operación inversa para que me quede una suma de 3 raíz de 3. Observen cómo en el ejemplo anterior estos dos sí fueron términos semejantes, y como fueron términos semejantes pude aplicar ley de la resta. Sin embargo, en este caso no son términos semejantes. Al no ser términos semejantes, entonces estos dos términos no puedo realizar ninguna operación entre ellos y solamente la voy a dejar indicada. Por lo cual aquí es igual con 0. Y esta forma general, esta ecuación de la recta, lo único que tiene es que hay números irracionales, números enteros y productos de números enteros con números irracionales. Pero no es que sea diferente, simplemente es tratar a los números
como se debe de acuerdo al concepto de términos semejantes para poder determinar si puedo aplicar ley de la suma o ley de la resta. Bueno, me voy con el otro ejemplo. El otro ejemplo volvemos a lo mismo. Me están mencionando un ángulo de 135 grados. Al revisar los triángulos, pues me doy cuenta que 135 no tiene nada que ver con el 30 y con el 60 porque no son múltiplos. Sin embargo, al pensar en el 45, yo observo que el 135 sí es múltiplo de 45 porque al hacer la división me toca de a 3. Entonces 3 por 4, 12 sobre 1. Aquí se hace un 15. Perdón. Es 3 por 5, 15. Para 15, 0. Llevo 1. 3 por 1. 3 por 4, 2. Y con la que llevaba es 13. Por lo tanto es una división exacta. Y yo sé que es un múltiplo. Eso quiere decir que este triángulo, alguno de estos dos, yo lo debo de ubicar. Como ya me están diciendo que es un ángulo de 135 grados, habíamos mencionado que en el primer cuadrante solamente tenemos 90 grados. Eso nos lleva otra vez a que para ese ángulo yo voy a tener nuevamente el ángulo en el segundo cuadrante. De aquí hasta acá vamos a tener 135 grados. Recordemos que siempre es con respecto al eje positivo del eje de las abscisas. Por ángulos suplementarios sabemos que este es 45 grados, por lo cual uno de estos triángulos los tengo que acomodar de manera que quede en la posición que estamos mencionando aquí. Por lo tanto, prolongo un poquito la hipotenusa, me doy cuenta que este es de 90, este también debe ser de 45 grados, y de acuerdo a lo que menciona el triángulo en la figura, pues yo sé que los dos catetos son 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Es un triángulo que nos debemos de aprender. Y entonces, este cateto mide 1, este cateto mide 1, este cateto mide raíz de 2. Ahora bien, como está a la izquierda, este debe ser negativo. Como está hacia arriba, este debe de ser positivo. Y la hipotenusa sabemos que siempre es positiva. De ahí volvemos a ver el concepto de la asociación de lo que es la pendiente con geometría y trigonometría. Y sabemos que la pendiente va a ser relacionada a la tangente del ángulo, que en este caso es de 135 grados. Por lo tanto, la pendiente es la división de un cateto opuesto entre un cateto adyacente, precisamente del triángulo que estoy observando en mi segundo cuadrante. Por lo cual, el cateto opuesto sabemos que es un número positivo y es 1, y el cateto adyacente es un número negativo y es menos 1. De ahí entonces obtenemos que la pendiente por ley de los signos es por ley de los signos menos 1. Insisto, al conocer este ángulo, yo debo de dibujar el triángulo para mentalmente saber cuál es la pendiente. Eso ya lo puedo hacer directamente de observar, pero sí forzosamente necesito dibujar los dos triángulos para saber si el triángulo está ubicado en el segundo cuadrante o en el primer cuadrante. Sabemos que nunca va a ser en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, porque en el cuarto cuadrante tenemos ángulos mayores a 180 grados. Y eso implica que, si ustedes recuerdan, uno de los conceptos del triángulo es que la suma de los ángulos internos siempre debe ser menor a 180. Eso me lleva a que jamás vamos a tener ángulos en el tercero y en el cuarto cuadrante, porque en los dos casos estaría excediendo el máximo de la medida de los ángulos internos de un triángulo, que es 180. Bueno, con eso, otra vez, vamos a la misma situación. Vamos a plantear la forma pendiente. Sabemos que la planteo porque está un poco alejado y no lo alcanza a ver. Aquí cometí una imprecisión porque escribí forma punto punto y pues la forma punto punto ni existe. A veces cuando estoy explicando pensamos una cosa y escribimos otra. No hay que distraerse. Y de aquí el planteamiento me lleva a que la ordenada del punto que no conozco menos la ordenada del punto E es la pendiente que acabo de calcular por la abscisa menos la abscisa del punto E. Acuérdense que esta abscisa y esta ordenada van ligadas, me están representando un punto que representa a todo el lugar geométrico, a toda la gráfica. Posteriormente veremos bien ese concepto. Y de ahí vamos a la sustitución. Al hacer una sustitución, sabemos entonces que esto va a ser una ordenada menos la ordenada del punto E, que es un menos 1, igual a la pendiente, donde la pendiente es un número entero que es menos 1, por la abscisa menos la abscisa del punto E, que es un menos 3. Entonces vamos a hacer ahí una adecuación en el primer símbolo de agrupación, porque en lugar de ser un paréntesis redondo es un corchete.
Otra vez necesitamos verificar qué es lo que vamos a hacer primero. Por lo tanto, comenzamos con jerarquía de operaciones para decidir cuál operación voy a hacer. Al empezar a explorar me doy cuenta que la primera operación que debo de hacer, el primer concepto, es el relacionado a la ley de los signos. Luego, para poder hacer aquí una ley de la suma, necesitamos verificar que sean o que no sean términos semejantes. Me doy cuenta que no son términos semejantes, por lo tanto no voy a hacer ninguna operación. Y de aquí observo que también está una ley de los signos, por lo tanto es una suma, y me doy cuenta que este menos 1 va a distribuir la multiplicación sobre los dos elementos de la suma. Por lo tanto, vamos a aplicar también el concepto de propiedad distributiva. Y ahora sí, ya teniéndolo todo, voy a tener aquí un y más 1 igual a un menos x menos 3. Volvemos a la situación de los ejemplos anteriores, donde tengo una x negativa. Por lo tanto, vamos a comenzar con una operación inversa para llevarlo a la forma general. Eso me lleva a que la operación inversa sea un más en el miembro izquierdo. Luego tengo una y, por lo cual va a ser un más. Y ahora sí observo que estos dos son términos independientes y los dos son números enteros. A diferencia de lo que tenía anteriormente, que era un número entero, y acá tenía un número entero por un número irracional. En este caso, sí son términos semejantes, y debido a que ya revisé el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que la operación inversa me lleva a un más 3, por lo tanto los dos tienen el mismo signo, y al tener el mismo signo, quiere decir que voy a aplicar una ley de la suma. De ahí dejo el signo que predomina, que es el signo positivo, hago la suma de los dos números que me da 4, en el miembro derecho ya no quedó nada, por eso queda igualado a 0, y con eso ya tengo la forma general de la recta.